Bueno, entonces espero que les haya ido bien con el trabajo en clase, taller. Yo pensaba abrir el formulario para hasta el viernes a las 3, pero se me fue un mañana en el correo. Y pues nada, obviamente nadie me iba a acercar en cuenta de eso, entonces pues quedó para el sábado, ¿listo? Entonces espero que pues todo hayan podido entregar sábado hasta las 3 de la tarde. Bueno, entonces nos queda pues ya el último tema antes del examen. Entonces vamos a desarrollarlo pues entre la clase de hoy y la de mañana. Y dedicaremos entonces el miércoles para hacer un pequeño repaso pues de los temas para el examen, ¿listo? Entonces la dinámica del examen pues se las voy a ir contando en los próximos días, pero pues el examen va a ser por SICUA y la entrega va a ser, o sea, el SICUA lo van a usar únicamente para ver el enunciado, porque pues va a hacer unas preguntas distribuidas aleatoriamente. Entonces, si ustedes van a entrar a SICUA solamente a ver el formulario y la entrega pues va a ser un formulario parecido a lo que hicieron para el taller, ¿listo? Ustedes deben poner sus respuestas, escanearlas y subirlas a un formulario que yo pues les voy a mandar, ¿listo? Pero bueno, entonces, habíamos quedado la última vez en este algoritmo que estaba acá, algoritmo para calcular máximos y mínimos absolutos en conjuntos cerrados y acotados. Y entonces eran 3 partes. Primero, pues encontrar los puntos críticos de la función, máximos y mínimos locales. La segunda parte era mirar qué pasaba en el borde, encontrar los máximos y mínimos en el borde, y eso pues puede ser delicado, porque uno lo que puede intentar hacer ahí es escribir el borde como una ecuación, y usando esa ecuación despejar una de las variables, por ejemplo, o usar el método que vamos a ver hoy, que es el método de multiplicadores de Lagrange. Bien. Y la tercera parte es pues los puntos que obtuvimos en la primera parte y los puntos que obtuvimos en la segunda parte, armar una lista con eso y comparar los valores de la función en esos puntos. Bien, y pues ya, ese es el algoritmo, básicamente. Bien, entonces hoy pues vamos a hacer un par de ejemplos de esto y vamos a hablar de multiplicadores de Lagrange, que es como el método, pues el mejor método como para tratar los problemas del borde, ¿listo? Pues vamos a ver un ejemplo de esta parte. Yo pues voy a calificar lo más pronto posible el taller. Espero pues que lo tengan antes del examen. ¿Listo? Pues bueno, un ejemplo. Un ejemplo. Hallar los valores máximos y mínimos. Máximos y mínimos de la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos x menos y más 1 en el conjunto de los x, y tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. ¿Listo? Entonces queremos hallar los máximos y mínimos, pero no de la función en todo su dominio, sino solamente en este dominio restringido. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es este dominio restringido? Esto es lo que se llama el disco cerrado de radio 1. Y pues bueno, es básicamente un círculo relleno, ¿no?, de radio 1. Porque pues fíjense que x cuadrado más y cuadrado igual a 1, eso me define pues un círculo de radio 1. Y el menor o igual lo que hace es pues meterme los puntos, digamos, en el interior. Entonces ese es el conjunto, es un círculo de radio 1 con el interior, ¿no?, relleno, digamos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Pues primero
hablar de, o encontrar los puntos críticos en el interior, luego los puntos críticos en el borde, o máximos y mínimos en el borde, y comparar. ¿Listo? Entonces, primero, dice que acá yo dije algo que es un poquito impreciso o que es innecesario acá. Perdón, acá en el criterio, en el algoritmo, realmente yo no necesito calcular máximos y mínimos locales. Solamente necesito los puntos críticos. O sea, realmente yo puedo quitar esto de máximos y mínimos locales. O sea, para máximos y mínimos absolutos no es necesario saber eso. Bien. Cuando el conjunto es cerrado y acotado, ¿no? Cuando el conjunto es como contiene al infinito, así como el de la vez pasada, pues ahí sí es más delicado, es más difícil. ¿Listo? Pero cuando son conjuntos cerrados y acotados, solo necesito los puntos críticos. Porque pues los máximos y mínimos van a ser, en particular, puntos críticos. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, paso 1. Paso 1 son los puntos críticos de la función. Entonces, puntos críticos de la función. Entonces, pues esto ustedes ya lo saben hacer muy bien. Es simplemente mirar cuando el gradiente de f es igual a 0. Cuando el gradiente de f es 0. Y pues, mirar dentro de esos puntos críticos cuáles caen dentro del disco, ¿no? Que es el conjunto que me interesa. Entonces, listo, pues esto no es muy difícil para esta función, es simplemente el gradiente de f, pues va a ser la derivada con respecto a x de la función, que sería 2x menos 1, y con respecto a x, ahora con respecto a y, que sería 2y menos 1, ¿cierto? Y esto pues lo igualo a 0. Esto lo igualamos a 0, ¿cierto? Y pues resolvamos la ecuación, que en este caso pues no es muy difícil. Simplemente pues nos va a quedar x igual a 1/2 y y igual a 1/2. Fíjense que ese punto está dentro del conjunto, ¿no? Porque 1/2 al cuadrado es 1/4 más 1/4. Me da 1/2 que es menor o igual que 1. Entonces ese punto está adentro del conjunto, ¿no? Ese punto pues incluso lo puedo pintar acá. Entonces ese es el primer punto. Entonces en la lista de puntos que yo tengo que armar para comparar, el primer punto va a ser el punto 1/2, 1/2. ¿Listo? Bien, ¿es claro hasta acá esta parte? Listo. Para la segunda parte, ya esto sí, no hay una manera canónica de hacerlo, no hay una manera única de resolver este problema. Básicamente, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que pensar en el borde del conjunto D. Y pues, ¿cuál es el borde del conjunto? Ahí yo ya lo sé. Digamos, gráficamente puedo saber cuál es. Es pues simplemente el conjunto donde es la igualdad, ¿no? El conjunto XY, tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, es decir, el borde. Bien. Y ahora tengo que mirar la función restringida al borde y calcular los puntos críticos de esa función. Bien. Eso no hay una única forma de hacerlo, depende de cómo sea el borde. Vamos, ahora lo que tengo que hacer es encontrar los puntos críticos, digamos, de la función restringida al borde de D. Es decir, es como si yo mirara la función en el círculo. ¿Qué pasa con esa función en el círculo? No hay una única manera de hacer esto. No hay una, pues por ahora, ya vamos a ver que Lagrange es lo mejor para hacer esto, pero como todavía no sabemos Lagrange, con lo que sabemos no hay una manera, digamos, tan clara de hacerlo, depende mucho de cómo es el borde. En este caso, el borde es un círculo, yo lo puedo parametrizar. Bien.
podemos entonces parametrizar el círculo. Que bueno, esto ustedes lo saben de su curso anterior. Uno puede parametrizar el círculo diciendo, bueno, pues x igual a coseno de t, y igual a seno de t, y pongo a t a variar en el intervalo 0, 2pi. ¿Para qué hago eso? Básicamente, la razón de parametrizar es que al parametrizar yo convierto un problema que tenía dos variables, lo convierto en un problema de una variable. Esa es la razón. Bien, y al tener un problema con una sola variable ya puedo aplicar lo que sabemos de cálculo diferencial. Ya podemos aplicar lo que sabemos de cálculo diferencial, ¿sí? Porque entonces, lo que sabemos entonces es que en el borde, pues recordemos que el borde, entonces queda parametrizado por esta ecuación, ¿no? Entonces tenemos esto parametriza el borde de D. Y entonces la función en el borde, yo la puedo escribir de la siguiente manera. Entonces, f, digamos, en el borde, queda descrita de la siguiente manera. F, entonces ya digamos, bueno, cambiarle el nombre. Queda como una función, como una curva, realmente, queda como gamma, llamémosla gamma de t. Y esto es pues f de coseno de t, seno de t. Es lo que pasa en el borde, ¿no? Todo punto en el borde pues se escribe como un punto de la forma coseno de t, seno de t. Y si le aplico f, entonces esto queda. ¿Cómo era la función? Era x, bueno, a ver, porque escribámoslo en un cuadrito para no tener que estarme devolviendo. Pues por aquí, f de xy es igual a x cuadrado más y cuadrado menos x menos y más 1. Listo, esta es la función. Bien, entonces ¿cómo me queda? Pues esto me queda x al cuadrado, coseno al cuadrado de t, más seno al cuadrado de t, menos coseno de t, menos, bueno, a ver, vamos a mover un poquito aquí, menos seno de t, más 1, ¿cierto? Esa es la función cuando yo sustituyo en la parametrización. Y entonces coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1. Todo esto, perdón. Todo esto es 1. Entonces al final me va a quedar pues la función. Entonces la función me va a quedar igual a 1. Ah, bueno, 1 más el 1 del final me da 2. Entonces 2 más, menos, perdón. 2 menos coseno de t menos seno de t. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Pues que esta función depende de una sola variable. Esa es la ventaja. Depende de una sola variable. Y entonces, al depender de una sola variable, ¿de dónde sale el coseno de t y el seno de t? Catalina, sale de sustituir esa función que está en rojo, esta funcioncita que está en rojo. Acá lo que hicimos fue sustituir x por coseno de t, y por seno de t. Bien. De ahí salen los senos y cosenos. ¿Y por qué coseno y por qué seno? Porque el borde es un círculo. ¿Sí? El borde es un círculo. Entonces, al ser un círculo, pues una forma fácil de parametrizarlo es con las funciones coseno y seno. Bien. Es una forma, ¿no? No es la única forma de parametrizar. Otra forma sería despejar x, ¿no? O sea, uno lo que podría hacer es, por ejemplo, despejar x o despejar y, ¿no? X igual a raíz, entonces eso le parametriza la parte superior. X igual a raíz de 1 menos y cuadrado. X igual a menos raíz de 1 menos y cuadrado, eso le parametrizaría la parte de abajo.
Y entonces uno tendría que ponerse a buscar los puntos críticos de la parte de arriba y de la parte de abajo. Pero eso seguro que es más difícil porque le aparecerían a uno raíces en la función, ¿no? Tendría uno que derivar y pues ahí difícil, ¿no? Entonces lo más fácil es parametrizar con seno y coseno, ¿no? Bien, entonces listo. Entonces ya tenemos nuestra nueva función. Entonces nuestra nueva función es gamma de t igual a 2 menos coseno de t menos seno de t. Entonces, ¿qué hago? Vamos a encontrar puntos críticos de gamma ahora. Entonces, puntos críticos de gamma. ¿Listo? Entonces, eso es cálculo diferencial. O sea, esto es derivar igualar a cero, simplemente. ¿Listo? Entonces, gamma prima de t es igual a, la variedad de coseno es menos seno, entonces gamma prima de t me queda seno de t, variedad de seno es coseno, seno de t menos coseno de t igual a cero. Es decir, a ver, esto me queda, bueno, seno de t igual a coseno de t, o lo que es lo mismo, tangente de t igual a 1, ¿cierto? Pasa a vivir el coseno. Y esto pues tiene dos valores. Cuando la tangente es 1, dos valores en el intervalo 0,2 pi, ¿no? En el intervalo 0,2 pi yo tengo dos valores para t igual a pi cuartos y t igual a 5 pi cuartos. Eso viene de la gráfica, ¿no? En el intervalo 0,2 pi pues hay dos valores en donde tangente es 1. Dice que hay que tener cuidado ahí con la calculadora, ¿no? Porque la calculadora solo les va a dar un valor, que es pi cuartos, pero es porque al sacar arco tangente pues uno está olvidando algunos valores, ¿no? Entonces la gráfica de tangente, ustedes recuerdan, es algo así, algo así, ¿no? Y acá está 2pi. Acá está pi medios, pi, 3pi medios y 2pi, ¿no? Entonces, ¿dónde corta en 1? Pues digamos, si yo pongo el 1 por acá, pues hay dos valores, ¿sí? Entonces uno es pi cuartos y el otro es pi más pi cuartos, o sea, 5 pi cuartos. ¿Listo? Hay dos valores, ¿no? Entonces, pues esos valores de t me van a dar valores de x y y, ¿no? Por la parametrización. Entonces, pues yo sé que x es igual a coseno de t, y es igual a seno de t, entonces esto me dan valores de x y y. Entonces, x es igual a coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2, y igual a seno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2. Esto me da un punto. Entonces, fíjense que cuando t es pi cuartos, entonces yo obtengo el punto raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Ese es un segundo punto que está en el borde. ¿Listo? Y cuando t es igual a 5 pi cuartos, pues obtengo el otro punto, que es x igual a coseno de 5 pi cuartos, que es menos raíz de 2 sobre 2, y seno de 5 pi cuartos, que es menos raíz de 2 sobre 2. Eso me da un segundo punto. Bien, entonces esto me da un punto que es menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Entonces, al final de cuentas, digamos, si yo vuelvo y grafico el circulito donde uno estaba queriendo encontrar máximos y mínimos, algo así, ¿cierto? 1, ahí tengo yo el círculo, entonces había un punto que era interior, que era un medio, y hay dos puntos en el borde, que son raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, aquí perdón, se me olvidó un menos acá, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2, que es un punto que está justamente acá, es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, y el que está al otro lado, que es menos raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Tres puntos. Entonces, ¿cuál es el paso final ahí? Comparar los valores de la función en esos 3 puntos. Mirar cuál es el más grande, cuál es el más pequeño. Entonces, bueno, pues empezamos con f de un medio,
Eso me da, bueno, pues me da, la función era x cuadrado, entonces bueno, esto me da 1/2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado menos 1/2 menos 1/2 más 1. Esto me da 1/4 más 1/4 menos 1/2 menos 1/2 más 1. Entonces este me da menos 1, entonces se va con este más 1 y 1/4 más 1/4, 1/2. Esto me da 1/2. Este es el último paso, ¿no? Esto es comparar. O sea, estamos aquí en el paso de comparar. Segundo, f de raíz de 2 sobre raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Bueno, esto me da raíz de 2 al cuadrado. Bueno, recordemos cuál es la función. La función es f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos x menos y más 1, ¿no? Esta es la función. Entonces, bueno, me evalúa eso, entonces le queda primero al cuadrado 1/2 más y cuadrado 1/2 menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 más 1. Entonces esto me da 1 más 1, 2 menos raíz de 2. 2 menos raíz de 2. Y bueno, uno hace una cuenta parecida para el tercero. Y eso le va a dar 2 más raíz de 2, ¿no? Porque lo que cambia son los signos ahí del X y el Y, ¿no? Y bueno, pues ¿cuál es el más grande entre estos? Pues 2 más raíz de 2 es como 3.41, entonces ese es el más grande. Entonces este señor es el máximo. Este es el máximo absoluto. ¿Cuál es el mínimo absoluto? Creo que es, a ver, 1/2 es 0,5 y 2 menos raíz de 2. Raíz de 2 es, eso me da como 0,6, ¿no? Porque no, raíz de 2 es 0, es 1,4. Es decir que el mínimo es este. Este es el mínimo. El punto 1/2 es el mínimo absoluto. ¿Listo? Y eso pues nos permite concluir. Entonces el máximo absoluto, acá se me olvidó un menos en el punto, en el y. Menos. Entonces el mínimo absoluto se localiza en el borde, en el centro, perdón, en el interior del conjunto. Y el máximo absoluto se localiza en el borde. Bien. Fíjense lo importante de que no se le olvida a uno el 5 pi cuartos, ¿no? Porque el 5 pi cuartos es el máximo absoluto. Si uno se hubiera confiado en la calculadora, se le hubiera olvidado ese punto y ese pues era el máximo. Entonces, muy importante. Profe, ¿cómo determinó el mínimo absoluto? Es el más pequeño entre los tres, ¿no? Entonces, digamos que uno lo hace en la calculadora y este señor, este de acá es como 0,53 o algo así, más o menos. En cambio, este es 0,5. Entonces, es el más pequeño, porque este de acá es como 3,4. ¿Listo? Entonces, el más chiquito es el mínimo absoluto. ¿Bien? ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? ¿Algo que decir? Dice Isabela, perdón, no había visto esa pregunta. Profe, ¿donde X y Y son raíz de 2 sobre 2 es al reemplazar pi cuartos? Sí. Sí, porque fíjate que cuando T es pi cuartos, sí, es coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos. O sea, cuando T es pi cuartos, X te da raíz de sobre 2 y Y te da raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Esas flechitas rojas que puse ahí arriba en la parte superior derecha. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno. Entonces, básicamente esa es una manera, pero entonces eso depende mucho de cómo es el borde.
Básicamente uno tiene que mirar si puede parametrizar el borde o si puede despejar una de las dos variables en términos de la otra. O sea, depende mucho de cómo es el borde, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unos ejercicios ahí propuestos, pues los pueden ustedes revisar. Yo pues ahora lo que quiero es hablar un poco más de una manera como más eficiente, pues así funciona básicamente en todos los casos cuando tenemos bordes. Bien. Y es el método de multiplicadores de Lagrange. Bien. Entonces vamos a explicar un poco eso. ¿Listo? Pues ya con eso tenemos el tema del examen. Pues ya listo. Entonces, hablemos de eso, multiplicadores de Lagrange. Entonces, el método de multiplicadores de Lagrange nace, digamos, de la necesidad de maximizar o minimizar funciones, pero que están sujetas a una restricción, básicamente. Bien. Ese es el objetivo del método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, digamos que es muy útil para ese tipo de situaciones. De hecho, en economía, pues, los estudiantes de economía básicamente se la pasan utilizando Lagrange todo el tiempo. ¿Sí? Casi que cursos completos de cómo utilizar Lagrange. ¿Bien? Es muy, muy importante este método. Entonces, bueno, hablemos del método. Entonces, el método me dice, o el teorema, digamos, el teorema importante acá, es el siguiente teorema. Me dice lo siguiente, me dice que si yo tengo CAF, una función, digamos, definida de un subconjunto de Rn en R y G, una función definida también en ese subconjunto de Rn a R, funciones diferenciables, y pues digamos que sean x sub 0, un elemento en el conjunto, y digamos que la imagen de x sub 0 es un valor c. Es decir, en otras palabras, digamos, x sub 0 está en el conjunto de nivel C, en el conjunto de nivel C de la función g. La función g. ¿Listo? Y además, supongamos que el gradiente de C, de G, perdón, evaluado en x sub 0 es diferente de 0. ¿Listo? Entonces, digamos, a ver, ¿alguien tiene algún comentario? ¿No? Ok. Bueno, entonces, bueno, todo esto son las hipótesis del teorema. Entonces,
Básicamente, entonces, ¿qué me dice el teorema? Entonces, que bajo esas hipótesis, entonces, si la función f restringida al conjunto de nivel C de la función G. Entonces, si la función f restringida al conjunto de nivel C de G tiene un valor extremo, en x sub 0, entonces se satisface la siguiente condición. Que el gradiente de f en x sub 0 es igual a lambda veces el gradiente de g en x sub 0. Esta es la condición de los multiplicadores de Lagrange. Y estos números lambda, entonces, esos números lambda se llaman los multiplicadores de Lagrange. Lambda se llama el multiplicador de Lagrange. El multiplicador de Lagrange. ¿Listo? El multiplicador de Lagrange. Entonces, bueno, expliquemos este teorema un poco. Entonces, básicamente la idea es que el f es la función que yo quiero maximizar o minimizar. Y el g representa la restricción, digamos. Digamos acá, f es la función a maximizar. Y g es lo que uno llamaría la restricción. ¿Sí? Entonces, como que uno quiere maximizar la función f sujeta a una restricción. Es como el ejemplo anterior, justamente. En el ejemplo anterior, yo quería maximizar la función f, que era x cuadrado más y cuadrado menos x menos y menos 1. Y la restricción era el borde. La restricción era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, recordemos como en el ejercicio anterior. Acá pongámosle una ventanita. Vemos en el ejercicio anterior. Entonces, f de xy era igual a x cuadrado más y cuadrado menos x menos y menos 1. Y g de xy era igual a x cuadrado más y cuadrado. Y la restricción, fíjense que la restricción es como el c que aparece acá, el número que está al otro lado, esto es igual, en este caso era igual a 1. Y este 1 era como el valor de c. ¿Listo? Entonces, Lagrange se usa para resolver ese tipo de problemas. Problemas de optimización en donde la función está sujeta a una restricción. ¿Listo? Está sujeta a una restricción. Es como el 1, ese 1 en este caso juega como el papel de C. Bien. Juega como el papel de C. Entonces lo que me dice el teorema es que los puntos críticos son los que satisfacen que el gradiente de f se escribe como un múltiplo del gradiente de g. Bien. Entonces como que lo que me dice en otras palabras o gráficamente es que si yo grafico f, digamos en dos variables, ¿no? En dos variables. ¿Qué querría decir esto? Esto lo que quiere decir es que, digamos, si aquí está la gráfica de f, digamos si la gráfica de f, por ejemplo, es una especie de paraboloide, y la gráfica de g, digamos, los puntos en donde se alcanzan máximos o mínimos siempre son puntos en donde los planos tangentes son paralelos. Entonces aquí está esta condición de que un gradiente sea el múltiplo del otro. Esto también se puede traducir como que los planos tangentes
son paralelos. Son paralelos, ¿bien? Es como que ambas funciones son como tangentes en ese punto. Digamos, si este es el punto, si este es el punto donde se encuentran, digamos, este es el punto x sub 0, entonces ahí las dos gráficas tienen que ser tangentes, ¿no? Entonces, digamos, si esta negra fue esta negra la gráfica de f, la gráfica de g, pues bueno, puede ser muchas cosas, pero algo que tiene que pasar es que tienen que ser tangentes en ese punto. Entonces, como que, digamos, si esta es la gráfica de g, y esta es la gráfica de g, entonces acá, en el punto donde se encuentran, o sea, digamos, el punto donde hay máximos y mínimos, es el punto donde ambos planos tangentes son como el mismo, pues, o paralelo, ¿sí? Porque recuerden que el gradiente es el vector normal al plano tangente, ¿no? Entonces, ahí donde se encuentra, donde ambos planos tangentes son paralelos, ahí es donde se encuentran los máximos y mínimos. ¿Listo? Bien, entonces, este es el método. La ventaja del método es que se aplica en todas las restricciones diferenciables que uno pueda poner, ¿no? Entonces es una desventaja con respecto a lo que habíamos hecho antes, ¿no? Porque lo que hicimos antes, todo dependió mucho de quién era la restricción, de que yo la podía parametrizar de una manera, digamos, sencilla, que era con seno y coseno. Bien, entonces acá ya este método funciona para todas las restricciones posibles. Bien, entonces este es el mejor método para resolver este tipo de problemas con restricciones. Bien. Bien. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se usa cuando tenemos, bueno, este método también sirve cuando tenemos más de una restricción, pero bueno, digamos, eso lo vamos a hablar la próxima vez. Por ahora, tratemos más bien de resolver un ejemplo de esto. ¿Listo? Bien, entonces, damos un ejemplo de esto. Entonces, bueno, por ejemplo, este. Ejemplo. Maximizar la función. Maximizar la función f de x, y, z igual a x más z sujeta a la restricción, sujeto a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces tenemos una función y una restricción. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Pues básicamente es encontrar los puntos críticos y comparar. Eso es lo que hay que hacer acá. Entonces debemos encontrar los puntos críticos y compararlos. Importante acá que la restricción, fíjense que la restricción es una esfera de radio 1, ¿no? Entonces eso es acotado. Entonces puedo aplicar el método. Porque cuando la restricción es no acotada, otra vez puede que el máximo o el mínimo, así como habíamos hablado las veces anteriores, se nos vaya al infinito. Se nos vaya al infinito, se nos vaya algún hueco que tenga la restricción, ¿no? Pero esta, como la restricción es una esfera de radio 1, esto es acotado, ¿no? Sería bueno decirlo acá. Entonces, esta restricción es un conjunto cerrado y acotado.
¿Listo? Entonces, como que no tengo problemas de que el máximo sea por allá en infinito o en algún punto en el que no esté en el dominio. Entonces, ¿qué me dice el método? Entonces, el método me dice que los puntos críticos pues están localizados en cuando el gradiente de f es igual a un múltiplo del gradiente de g, ¿no? Donde aquí f es esta, bueno, aquí ya está, es f quién es, y esta de acá es g. Una función que depende de 3 variables. ¿Listo? Entonces, bueno, me quedan 3 minutos, creo que lo único que alcanzo es como esbozarlo el problema. Entonces, el gradiente de f es que el gradiente de f es muy sencillo, es 1, 0, 1, depende de 3 variables, ¿cierto? Y esto pues va a ser lambda por el gradiente de g. El gradiente de g pues es 2x, 2y y 2z. ¿Listo? Entonces, fíjense que eso da un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no? 1 igual a 2 lambda x, 0 igual a 2 lambda y 1 igual a 2 lambda z. Son 3 ecuaciones con 4 incógnitas, entonces uno diría como que faltan ecuaciones, ¿no? Falta una ecuación para poder solucionar esto. Pero ahí es donde uno tiene que apelar a la restricción, y eso le completa las 4 ecuaciones. 1, 2, 3. Y la cuarta ecuación podemos pensarla como la restricción. Pues escribirla así, 1 igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esta sería la ecuación 4. Bien. Entonces ahí ya lo que tenemos es que encontrar las soluciones de esta ecuación. Las soluciones de este sistema. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer, encontrar las soluciones de ese sistema. 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Bien. Entonces, bueno, pues ya no alcanzo a solucionarlo. Pero, bueno, igual la solución no es tan difícil, por lo que hay una ecuación igualada a 0, ya con eso uno se puede bandear. Fíjense que esta ecuación igualada a 0, la 2, me dice pues que entonces lambda es igual a 0 o que y es igual a 0. ¿Listo? Entonces ya ahí uno con eso puede trabajar. Porque digamos, por ejemplo, si lambda es 0, fíjense que si lambda es igual a 0, bueno, no, pues lambda no puede ser 0. Fíjense que lambda no puede ser 0 porque si lambda fuera 0, pues la ecuación 1 que me daría 1 igual a 0. Entonces, pues no, imposible. ¿Listo? Entonces lambda no puede ser 0 porque si lo sustituyo en la ecuación 1, me daría que 1 es igual a 0. Entonces y tiene que ser 0. ¿Listo? Entonces y igual a 0, pues eso ya me lleva a, por ejemplo, en la ecuación 4 me lleva a que x cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Y bueno, ¿qué sigue? Pues despejar x en términos de z, por ejemplo, y sustituir en la ecuación 2, en la ecuación 1, perdón. Y bueno, ahí yo lo termino de solucionar la próxima vez. Pero bueno, entonces de ahí uno lo que hace es termina de solucionar eso y esos son los puntos críticos, todas las soluciones a ese problema. Y de ahí pues ya uno puede sacar cuál es el máximo y cuál es el mínimo absoluto. ¿Listo? Bueno, ¿tienen preguntas, comentarios, algo que decir? Yo creo que tengo una pregunta. Dime. Es un poquito, bueno, no sé si boba, pero pues es una duda. A mí a veces algunas raíces de los polinomios me dan también imaginarias. Esas no las tengo en cuenta, ¿verdad? No, esas en este curso no. Las imaginarias es como si no existieran para nosotros. Gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces hablamos mañana, ¿listo? Continuamos mañana. Que estén bien. El parcial va hasta este tema, Laura, hasta esto que estamos viendo, hasta Lagrange. Gracias, profe. Buen día. ¿Listo? Que estés bien. Sí, Ilana, yo las envío en los próximos días, ¿listo? Ya, por ahí el miércoles o algo así les envío las indicaciones. ¿Listo? Bueno, que estén bien.